Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este domingo se conocía en la historia de los primeros siglos por la práctica bautismal de adultos, el catecumenado, como Dominica in albis deponentis, el domingo en que se sacaban las albas, las vestiduras blancas. Durante la primera semana de bautizado, los fieles cristianos se mostraban a todo el pueblo con la túnica bautismal, para que toda la sociedad, no es que se ponían, porque a veces nosotros pensamos que misionar es subirnos a un colectivo y mandarnos un speech. Misionar es la vida solamente, como San Francisco, que llegaron a un pueblo con los hermanos y dicen: «Bueno, vamos a misionar». ¿Y qué hicieron? Pasaron rezando por todo el pueblo y cuando volvieron a casa dice: «Pero hermano Francisco, disculpe, no misionamos». «¿Cómo no? Mostramos el hábito por todo el pueblo». Porque nosotros creemos que convencemos con la palabra, pero la palabra, y más en nuestra sociedad, cada vez convence menos. ¿Por qué? Porque hablamos bien y actuamos mal. Tenemos un discurso súper top, pero cuando vemos cómo actuamos, mejor no hablar. Entonces, tenemos que actuar y tenemos que evangelizar precisamente con el testimonio. Entonces, la primitiva comunidad mostraba a toda la ciudad que estaba bautizada. Esa era una primera catequesis. Y luego la catequesis sostenida es que esos nuevos bautizados no se iban a contaminar con la mentalidad del mundo, sino que iban a elegir en cristiano, que iban a tener esa nueva realidad que es la vida nueva de la gracia en el bautismo. Hermanos, este domingo, que se llamaba así, cuando los cristianos se desvestían la túnica blanca, la que se les había impuesto la noche de Pascua como signo de que habían sido revestidos de Cristo en el bautismo. La oración colecta de la misa es una de las más bellas. Se pide con todos comprender mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. Se mencionan así los 3 sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. La antífona de entrada de la misa, que también obedece a la liturgia bautismal, sigue siendo la antigua, donde dice el apóstol: «Así como los niños se alimentan con leche, así también los primeros cristianos tienen que empezar a comer la leche, pero después tienen que empezar a comer sólido». Por eso la catequesis propiamente bautismal, la catequesis de estudio, se daba, la catequesis mistagógica que se llamaba, se daba después de los sacramentos. Para recibir los sacramentos vos tenías que probar que podías vivir en una comunidad cristiana. Eso tardaba 1 año, 2, 3, 5, hasta que te integrabas.
Recibías los sacramentos y ahí tenías la plena formación. Entonces, así como un niño al principio se alimenta de leche porque no tenemos dientito, después no somos viejitos tampoco, pero es otro tema. Entonces, así también en la progresión de la fe tenemos que ir. Y esa antífona de la misa, del misal hasta el año 1970, que tenemos el misal nuevo, cada misa tenía un título y se llamaba por la antífona. ¿Y cómo se llamaba esa misa? Quasimodo. Era la misa de Quasimodo a la Edad Media. ¿Por qué? Porque en latín la traducción es Quasimodo, así como quiere decir Quasimodo en latín. Quasimodo parvuli, así como los niños primero se alimentan, etc. Entonces se llamaba la misa de Quasimodo. Y es una antífona que obedece también a la liturgia bautismal en esta octava de Navidad. Y finalmente, San Juan Pablo II le dio un título nuevo a este domingo de la octava, designándolo también como Domingo de la Divina Misericordia. No es posible pensar en la Divina Misericordia sin la resurrección del Señor, porque la resurrección del Señor, la Pascua del Señor, es el culmen de la revelación de la misericordia de Dios, es la apertura a la vida eterna, es un don supremo que Dios ofrece al hombre, dice la carta apostólica del Papa Francisco, Misericordia et Miseria. Litúrgicamente, la Divina Misericordia es el resplandor de este domingo, pero no ocupa el lugar central. Este no puede ser otro sino la resurrección gloriosa del Señor. San Basilio habla del Santo Domingo, honrado por la resurrección del Señor, primicia de todos los demás días, y San Agustín llama al domingo sacramento de la Pascua. Jesús se manifiesta de manera gloriosa 8 días después, la inclusión. Por eso hoy tenemos el relato del domingo de Pascua por la tarde, cuando ya Jesús se apareció a las mujeres, se apareció a los discípulos, se apareció a los de Maús, menos a Tomás. ¿Por qué? Porque no estaba en la comunidad. Nosotros no tenemos una manifestación completa de Cristo si hacemos rancho aparte. Si somos francotiradores, no hay una manifestación total de Cristo. La manifestación total de Cristo siempre se da en la eclesía. Cajal en el Antiguo Testamento y eclesía en el Nuevo. Cajal como anuncio, como figura, eclesía como cumplimiento. Por eso, a partir de la Pascua, durante toda la cincuentena pascual, en la misa vamos a escuchar lecturas del Nuevo Testamento, porque no es profecía, sino que es cumplimiento y realidad. Entonces Jesús se manifiesta también en la octava, a la semana siguiente, y con misericordia, es el domingo de la misericordia, va y le resuelve las dudas a Tomás, para integrarlo totalmente a la comunidad. ¿Tenías dudas? Acá está mi mano, poné tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. También entrega a los discípulos, exhalando sobre ellos el Espíritu Santo, y los capacita para el perdón de los pecados. La comunidad apostólica será siempre neumatófora, es decir, portadora del Espíritu. Por ello podrá perdonar los pecados. La duda de Tomás es motivo para que el Señor proclame la última bienaventuranza, la más nuestra, la de quienes sin ver hemos creído. Tú crees porque me viste, bienaventurados aquellos que crean sin haber visto. También la profesión de fe de Tomás en la divinidad de Jesús es uno de los puntos culminantes del cuarto Evangelio de Juan. Jesús crucificado y resucitado es Dios. Cae postrado Tomás y dice, Señor mío y Dios mío. Tomás, por su falta de fe, se había alejado de la comunidad. Aquello que mantiene la comunidad de la fe es la Eucaristía, celebrada cada 8 días, como canta el Salmo, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. En este domingo de misericordia, pidamos trabajar nuestro presente y dejar que la misericordia del Señor nos guíe. Escribía Sor Faustina Kowalska en su diario, cuando miro hacia el futuro me atemorizo, pero ¿por qué sumergirse en el futuro? Para mí solo el momento actual es de gran valor.
ya que el futuro no sé si jamás llegue a mi alma. El tiempo que ha pasado no está en mi poder. Cambiar, corregir o agregar no puede hacerlo ningún sabio ni profeta. Así que debo confiar a Dios lo que pertenece al pasado. Oh momento actual, sigue Sor Faustina, tú me perteneces por completo. Deseo aprovecharte cuanto pueda y aunque soy débil y pequeña, me concedes la gracia de tu omnipotencia. Por eso, confiando en tu misericordia, camino por la vida como un niño pequeño y cada día te ofrezco mi corazón inflamado del amor por tu mayor gloria. Esa es la disposición con la que el cristiano, como Sor Faustina, tiene que recibir la misericordia de Dios en el presente. El pasado, por más que te atormente, por más que te juegue malas pasadas, trucos psicológicos, no lo podés tocar porque ya fue. El futuro hasta que Dios quiera, pero vos podés cambiar el presente. Y hoy aquí Jesús te espera para darte una nueva vida. Pidamos a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a vivir como resucitados y en la misericordia. Cuánto necesita nuestro mundo de perdón, de misericordia. Ya lo recordó muchas veces nuestro Santo Padre Francisco. Recemos por él y por toda la Iglesia para que aprendamos a recibir y a dar la misericordia de Dios. Confiemos en la intercesión de la Virgen y abramos nuestro corazón de par en par al resucitado, para vivir también nosotros la vida nueva, para vivir sumergidos en la divina misericordia en este tiempo que tanto lo necesitamos. Que así sea.